Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy vamos a trabajar con el tema La Iglesia Novohispana, que está en las páginas 136 y 137. También vamos a realizar nuestro reporte de lectura, ¿sí? Según lo planeado, tenemos que realizar nuestro reporte de lectura, ¿sí? De este tema, la Iglesia Novohispana. También vamos a hacer el reporte de lectura del siguiente tema que se llama Motines, Rebeliones y Descontento Social en el Virreinato. Y finalmente vamos a trabajar con la página 308 de nuestra guía. Ok, entonces, si estamos listos, comenzamos. Por favor, acompáñenme a su libro. Vamos a ir a su libro en la página 136, ¿verdad? Página 136. Ok, ya lo tenemos aquí. La Iglesia Novohispana, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la Iglesia y todas las atribuciones que tuvo, que fue muy importante durante el virreinato, ¿verdad? Ok, vamos a ir a su libro, por favor, para que podamos trabajar, porque se nos va el internet un poquito, pero ahí está. Bien, después de la conquista militar por parte de los españoles, pues vino también una conquista espiritual. Llegaron cientos de frailes, misioneros, llegaron de Europa, con la intención de convertir a los indígenas mesoamericanos al cristianismo católico. Eran humanistas no solo por salvar almas, sino también por proteger a los indígenas de los abusos de los españoles y pues por también procurar. Ok, hablamos de que la iglesia tuvo gran importancia durante el virreinato, ya que, pues bueno, a través de ella se hicieron varias obras. Entre ellas, por ejemplo, podemos hablar de que se hicieron escuelas, se hicieron seminarios, universidades, a partir de que la iglesia llegó en el siglo XVI a la Nueva España. Recuerden que este periodo llamado virreinato dio inicio en el siglo XVI, o sea, a partir de 1521, cuando es derrotada Tenochtitlan, hasta 1810, ¿verdad? Cuando nos independizamos prácticamente de los españoles. A este periodo le vamos a llamar virreinato. Eh, pues bueno, la iglesia tuvo un papel muy importante, ¿sí? Porque eh, se desempeñaba en el ámbito educativo y cultural. A través de ella se crearon escuelas, como les comentaba, seminarios, a través de las aportaciones de las personas, de los creyentes y el trabajo de las distintas órdenes religiosas, se establecieron tanto hospitales como orfanatos, ¿verdad? Las principales órdenes de aquellos tiempos eran los frailes que llegaban a evangelizar, ¿verdad? Se esforzaban por aprender la cultura prehispánica, por las lenguas, y empezaron por aprenderse las lenguas de los indígenas para poder evangelizarlos. Para ello se hicieron diccionarios, se hicieron algunos libros, ¿verdad? Los frailes brindaban la educación y los espacios de convivencia en los conventos, celebraban festividades y ritos, realizaban obras de teatro, misas de aguinaldo que posteriormente dieron paso a lo que son las posadas el día de hoy, las posadas navideñas. Se hacían pinturas, murales y fiestas en los que los indígenas tenían una presencia importante, ¿verdad? Hasta nuestros días nosotros podemos ver en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, que bueno, gran parte de las personas que asisten son algunos indígenas de las regiones, ¿sí? De muchas regiones de México y con sus vestimentas tradicionales todavía. Entonces, esto viene desde la antigüedad. Muchas de las tradiciones que aún conservamos vienen desde antes de la llegada de los españoles. Recuerden que habíamos visto que en las primeras lecturas del libro hablábamos de las pinturas murales que ya hacían, las pinturas rupestres que hacían los antepasados y que veneraban por medio de esas pinturas a los muertos, ¿verdad? Y es una tradición que seguimos conservando y que hoy se conoce como Chantolo, ¿sí? O la tradición del Día de Muertos para algunas regiones. Otras ya la cambiaron por el Halloween, pero bueno, realmente es una tradición que viene desde mucho antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Con esto los frailes consiguieron atraer a los indígenas, los incluyeron, digamos, a las nuevas tradiciones que ellos traían y al combinar esas tradiciones tanto europeas como indígenas, surgen lo que hoy tenemos en día, como
nuestras tradiciones, ¿sí? La presencia de estos indígenas en las fiestas, se comentaba antes, por ejemplo, que las corridas de toros de los españoles, antes de hacer las corridas de toro, entraban los indígenas, los danzantes, con sus vestimentas tradicionales. Entonces, de esta manera fueron incluyendo a los indígenas para que también se evangelizaran. Era una manera de controlar a los indígenas también, para que no hicieran rebeliones en aquel tiempo. Las fiestas religiosas, pues bueno, desempeñaban un papel muy importante, que al mezclarse con esta cultura indígena, dieron a origen a las fiestas patronales que hoy conocemos y que conservamos a nuestros días, hasta nuestros días. Muchos de los pueblos llevan nombres de santos, precisamente santos españoles. Se dice, bueno, en el libro se comenta que algunos santos aparecieron en algunas regiones y así se quedó llamado muchos de estos lugares, muchas de las colonias de nuestros pueblos llevan el nombre de esos santos, ¿verdad? Y cada uno tiene su festividad, tiene un día de fiesta. Nosotros podemos comentar por ahí que, pues bueno, todas estas tradiciones dieron origen a lo que hoy tenemos como gastronomía, que es muy importante, y las fiestas patronales que aún se conservan. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues bueno, no permitía que anteriormente los difuntos se enterraran exclusivamente en un atrio que estaba frente a la iglesia, ¿verdad? Que las bodas se realizaran de esa manera, había procesiones en aquel tiempo, pero también en ese tiempo surgió o se estableció un tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Qué era este tribunal? Pues bueno, en 1571 se establece este tribunal que la función era de juzgar y castigar a quienes se alejaban de la fe católica, ¿verdad? Ellos se encargaban de castigar ciertas actividades de los indígenas, como la hechicería, que era severamente castigada, y algunos bailes africanos también. Había cosas muy absurdas, como por ejemplo el usar colores en la vestimenta como amarillo, no, negro y rojo. Decían que eran colores diabólicos y estas vestimentas eran prohibidas. También, por ejemplo, usar listones en forma de cruces en los zapatos. Entonces eran algunas de las cuestiones que nosotros podemos encontrar en el libro de la Iglesia Novohispana. De manera general, tuvo mucha importancia la Iglesia. Sí, fue muy, muy importante porque por medio de esta se evangelizaron a muchos indígenas, ¿sí? Digamos que los españoles nos traen la fe cristiana católica y la conservamos aún en nuestros días, ¿verdad? Eso fue algo que nos trajeron los españoles, que sigue conservándose en nuestros días. El culto popular a los santos también, que conservamos, precisamente a la Virgen de Guadalupe, porque los reyes católicos, pues como su nombre lo dice, ¿sí? Practicaban esa fe. Entonces mandan a las religiones, a los diferentes frailes, a las diferentes misiones, entre ellas las franciscanas,